¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Bueno, acabamos de ver hace algunos minutos la juramentación de los nuevos ministros, pero hay también movimientos en el Congreso, particularmente en lo que tiene que ver con la comisión que está trabajando para la designación de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, que por supuesto es algo que hay que prestarle mucha atención. Bueno, ya hemos conocido las propuestas, por cierto, de lo que le toca al Congreso para nombrar a 3 miembros del directorio del BCR. Vamos a conversar con Ruth Luque, vocera de la bancada de Juntos por el Perú, integrante de la Comisión Especial del Tribunal Constitucional, precisamente, a quien le damos la bienvenida. Congresista, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Lo primero, congresista Luque, su impresión sobre este nuevo cambio de ministros, este ajuste. En el caso del señor Ayala, claramente ya la situación estaba echada, cantada, ya el señor había renunciado, se ha dado esta controversia en medio de los temas de los ascensos de las Fuerzas Armadas, pero hubo una relativa sorpresa con el relevo en producción. ¿Su opinión de estos ajustes? Yo creo que es coherente con lo que el propio presidente ha señalado, ¿no? Él siempre dijo que estaba en una evaluación permanente con sus ministros, así que entiendo que estos cambios responden a una decisión política y a la confianza que el presidente desarrolla con la Premier para encaminar de mejor manera las decisiones y los anuncios que han desarrollado. Así que esperemos más bien que estas designaciones permitan seguir contribuyendo a fortalecer el trabajo de estas instituciones y que pues a través de las decisiones y acciones que se hagan podamos ir seguramente desarrollando y fiscalizando también el trabajo que desarrollan. En el caso de producción, entonces, ¿usted considera que puede haber tenido que ver la opinión de Mirta Vázquez? No conozco los detalles, Ujú. entiendo que esto es más una decisión política, ¿no? Que esto es pues, en el ámbito principalmente del Ejecutivo, del Presidente de la República, pero supongo que sobre las acciones que hacen sabremos, pero entiendo que esta cartera de producción ha venido desarrollando bien su trabajo y esperamos que siga fortaleciendo la coordinación que han estado realizando con los distintos sectores productivos en varias regiones. Así que nosotros seguiremos opinando más bien sobre las acciones que cada cartera desarrolla. Precisamente, usted señala que en producción, digamos, las aguas no estaban tan movidas y llama la atención, para terminar con este tema del gabinete, porque hay muchas críticas concentradas sobre todo en educación y transportes y comunicaciones. Quienes están más cerca del gobierno suelen responder que, bueno, la derecha quiere un gabinete a su medida y quieren, digamos, ministro por ministro, pero pareciera que en el caso del señor Gallardo y en el caso del señor Silva, las críticas no se quedan solamente en la ideología, sino que tienen mucho que ver con la garantía de continuidad de 2 reformas importantísimas, cada una en este rubro y que han generado pues cierto consenso para la ciudadanía. ¿Cómo observa esos que serían probables cambios pendientes? Bien, nosotros como bancada vamos a seguir desarrollando nuestra labor de fiscalización. Sabe la opinión pública que votamos a favor de la interpelación, en este caso del ministro de Defensa, porque nos parecía que ya era insostenible frente a todos los cuestionamientos que se desarrollaron y las posteriores declaraciones del propio ministro. Nos parece más saludable que los ministros, cada vez que son cuestionados, observados, acudan a las comisiones a dar explicaciones. Creo que eso es la parte y la base de la democracia, brindarle información, hacerlas esclarecer lo que corresponde. En lo que sí no estamos de acuerdo es que detrás muchas veces de esta fiscalización se esconde un interés de algunos congresistas, parlamentarios, que buscan permanentemente deslegitimar este gobierno y las acciones que desarrollan y permanentemente sueltan esta lógica de vacancia, generar inestabilidad. Yo creo que en la medida que el Ejecutivo realice los cambios y el trabajo que desarrollan los ministros vayan orientados a los compromisos que se han señalado, está muy bien. Y el Congreso de la República, en el marco de sus atribuciones, podrá seguir desarrollando las acciones de fiscalización que haga. Lo que no podemos permitir es que bajo esto se esconda este interés que va orientado a veces a desestabilizar. En una semana hemos visto prácticamente casi 3 interpelaciones y eso también hay que asumirlo con mucha responsabilidad política. Por eso es que nosotros hemos venido actuando en ese sentido. Cuénteme, usted, como decía, integra la Comisión Especial del Tribunal Constitucional. Es una tarea importantísima la que va a cumplir
esta misma, porque bueno, se van a seleccionar los candidatos que prácticamente van a renovar todo el tribunal. Probablemente el señor Ferrero, me parece que está en marzo o abril también cumpliendo su mandato y ya todo el resto tiene el mandato vencido. Y qué duda cabe de la importancia que tiene esta sala y de las presiones que puede haber desde más de una dirección para poder imponer candidatos afines a determinados intereses políticos. ¿Cómo ha avanzado este trabajo ya que se ha publicado la lista de los 76 postulantes? ¿Están ustedes conformes con los criterios para haber llegado a esa relación de nombres? A ver, en este momento se han publicado efectivamente los postulantes que han sido declarados aptos, que han cumplido la etapa de requisitos formales y está aperturando tachas, que es por el plazo de 10 días hábiles. Este espacio es importante porque permite precisamente colocar hacia el escrutinio de la ciudadanía y los distintos actores y puedan revisar y acceder a las carpetas de todos los candidatos, de todos los postulantes, y puedan hacer llegar a la comisión cualquier observación. Esto es muy importante, como usted lo ha señalado, porque se trata nada menos del Tribunal Constitucional, de una institución autónoma a la que tenemos que garantizarle y dotarle de toda de personas no solamente con la idoneidad, sino con el conocimiento y superando las crisis que hemos tenido en las dos elecciones anteriores. Por eso nosotros como bancada nos hemos ratificado en la importancia que este proceso necesita de transparencia y de que toda la información esté a disposición siempre de la población, de universidades, de los distintos sectores, para que puedan vigilar permanentemente este proceso. Una cosa que nosotros sí hemos hecho y lo hemos mencionado de manera directa en el desarrollo de la sesión es que para nosotros sí era importante que desde el inicio se ponga a disposición pública las carpetas de inscripción de todos los postulantes. Eso no se hizo, entiendo que esto se va a realizar. Nosotros sí hemos puesto a disposición esa información que hemos recibido en el marco de nuestra participación en la comisión y de la misma manera hemos pedido insistentemente que los requisitos que hemos aprobado en el reglamento de TC sean cumplidos de manera escrupulosa. En este proceso, una vez que termine el proceso de las tachas, quienes somos integrantes vamos a proceder a revisar las tachas y superar esas tachas, también hacer una calificación sobre los currículums vitae. Entonces debemos colocar a disposición de cómo estamos haciendo esta valoración, porque creo que eso permite dotarle confianza, que es algo importante que necesitamos generar en este proceso de elección. Eso le quería preguntar, ¿cómo se procesan las tachas y al finalmente esto se decide por votación o cómo es esa evaluación? Porque ya hay nombres que inquietan un poco, que están dando vueltas ya. Sí, las tachas las puede formular cualquier ciudadano. Tienen que ser remitidas a la comisión. La información ha sido colgada en la página web del Congreso, hay un correo, ahí están los datos para poder generar las tachas y luego, cumplido el plazo de los 10 días, que es el plazo que se tiene para presentar tachas, es la comisión la que va a resolver tacha por tacha. Eso es lo que está establecido en el reglamento. Así que más bien nosotros animamos a la población, a las personas que queremos garantizar que este proceso se desarrolle de la manera más óptima, a que al revisar las carpetas de inscripción verifiquen el cumplimiento de los requisitos establecidos en este reglamento, ¿no? Esto significa no solamente el cumplimiento de las exigencias formales, sino también estos requisitos de idoneidad, de trayectoria académica, profesional. Y qué mejor que esta información esté a disposición, que permite así que muchísimos ojos pues supervisen y vigilen que los candidatos que pasen luego de esta etapa de tachas, esperamos que sean los mejores. Eso es por lo menos lo que desde como bancada Juntos por el Perú nosotros esperamos. Así debería ser. También otra función del Congreso importante es la de la designación de 3 miembros del directorio del BCR. Ya el Ejecutivo había hecho lo suyo con respecto a la ratificación del señor Velarde y al nombramiento de otros 3 miembros del directorio que tienen, digamos, un perfil probablemente con un acento distinto, ¿no?, a lo que se ha visto en los últimos años en el BCR. En este caso se está proponiendo a Diego Macera, Inés Choi y Carlos Oliva para el BCR. ¿Su partido, su bancada, tiene una opinión definida al respecto de estas candidaturas? A ver, primero quiero recordar que nosotros como bancada estuvimos en contra que esta preelección esté a cargo de la Junta de Portavoces, porque consideramos que era mejor que se conformara una comisión especial
que pudiera en un cronograma elegir, generar toda la publicidad. Bueno, finalmente esto no prosperó. Entiendo que la decisión mayoritaria de las fuerzas políticas fue encargarle a la Junta de Portavoces. Hoy día precisamente se presentaron estos candidatos. Nosotros no hemos tomado una decisión como bancada. Nosotros vamos a tener una reunión para tomar una decisión colectiva sobre nuestra posición y votación de los tres casos, pero sí nos parece fundamental y quiero ratificar que todo este proceso de elección, tanto BCR, TC, Defensoría del Pueblo, que se dé, entendemos que esto es facultad y competencia del Congreso de la República, pero mientras este proceso sea transparente, podamos garantizar personas que cumplan requisitos de trayectoria, experiencia en el cargo, compromiso y vocación democrática, creo que eso fortalece nuestra democracia y fortalece estas instituciones. Y esa es un poco la vocación que tenemos como bancada y definición para la decisión que tomaremos posición sobre el tema de la elección del BCR. ¿Sabemos si se va a votar uno por uno o se van a votar en bloque mañana? No tenemos aún la precisión al respecto. Bueno, esperaríamos que haya una votación de uno por uno. Pues será parte un poco del debate que seguramente mañana en el Pleno se desarrollará. Entiendo que hay un interés que esto ingrese inmediatamente. De hecho, nos hubiera gustado que el proceso no sea tan express, ¿no es cierto? Ajá. Hubiera habido un poco más de plazo. Sin embargo, entiendo que hay otras políticas que consideran que tiene ya con urgencia desarrollarse. Así que, digamos, mañana en el Pleno esperamos conocer un poco más de los candidatos y nosotros como bancada también tomaremos una posición política al respecto. Ahora, hablando, para terminar con lo que estábamos comenzando, mañana también va a ser una jornada intensa porque se está presentando la moción de interpelación contra el ministro Gallardo, ya se presentó, de hecho, y se va a dar una nueva moción de interpelación, según lo anunciado, contra el ministro Silva, que son las dos carteras sobre las cuales yo estaba llamando su atención. Quería saber también si Juntos por el Perú tiene una opinión formada sobre la continuidad de estos dos ministerios que, como le decía, son hasta ahora o en este punto los controversiales de este gabinete. Nosotros hemos desarrollado una reunión como bancada con el ministro de Transportes. Hemos hecho llegar de manera directa preocupaciones, pero también que se nos informe si es que existe alguna orientación o decisión política de generar una contrarreforma. Lo que se nos ha manifestado en esta reunión es que más bien están esforzados en garantizar más bien un transporte que pueda ser en beneficio de la población y que sí quieren hacer mejoras y que no de ninguna manera quieren generar ninguna contrarreforma. En esta reunión hemos manifestado también preocupación sobre estos cuestionamientos que se han dado sobre ciertas designaciones políticas. Hemos hecho saber que nosotros esperamos que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y cualquier sector de ejecutivo, aprovechando esta declaración, pueda, en el marco de sus funciones, garantizar que estas designaciones cumplan los requisitos que exige el cargo, no solo en experiencia, en conocimiento, y que permita fortalecer las competencias que se tienen. Entonces, lo hemos hecho saber nosotros como bancada. Esperamos que el ministro haya tomado en cuenta todas las recomendaciones y este diálogo democrático que hemos tenido. Quiero señalar que nosotros como bancada consideramos que cualquier ministro que tiene que venir al Congreso y dar explicaciones ante las comisiones, nos parece bien que se haga, como seguramente el ministro de Educación tendrá que hacerlo en su momento, por este tema de las pruebas que se han observado y cuestionado. Sin embargo, nosotros sí no compartimos la posición de aquellas fuerzas políticas que siguen un ánimo desestabilizado. Hay una seguidilla de eventos que dan cuenta de 3 interpelaciones a ministros en estas 2 últimas semanas, prácticamente una por semana, y nosotros no vamos a prestarnos a este juego que en el fondo intenta no solo desestabilizar, sino mostrar un gobierno que que no quiere ser reconocido, para quienes creo que aún no asumen que estamos ante un gobierno legal y legítimamente elegido por el pueblo. Y en esa línea Sí. nosotros vamos a defender la voluntad del pueblo y vamos a garantizar un adecuado equilibrio de poderes, que es donde tenemos que orientar. De acuerdo, congresista, muy de acuerdo con lo que usted señala, puede haber sin duda una oposición que puede estar buscando una desestabilización que va más allá, pero insisto en lo que se supone que han sido banderas de la izquierda democrática en el sentido de la reforma educativa y de la reforma de transporte. La señora Jara ha dicho directamente
que el ministro Silva no la ha llamado y que ha preferido reunirse con empresarios y con gremios de transportistas que están en contra de la reforma del transporte, que ya tiene una serie de cronogramas y que incluso, evidentemente, ellos están pidiendo pues una suerte de estabilidad jurídica con el tema de las rutas. ¿El ministro ha satisfecho, digamos, las inquietudes de Juntos por el Perú al respecto? Mire, en nuestro diálogo, el ministro de Transportes nos ha ratificado que no tiene ninguna intención de generar ninguna contrarreforma, que hay un compromiso para seguir garantizando y mejorando. Es lo que se nos ha manifestado. Entonces, nosotros tomaremos una decisión también como bancada. Tenemos mañana, el día de mañana, previo al pleno, una reunión y tomaremos una decisión como corresponde como bancada para evaluar, luego de esta reunión, digamos, una posición respecto a este pedido de interpelación. Nosotros vamos a seguir cumpliendo nuestro rol de fiscalización, pero como reitero, nosotros no vamos a ir en una lógica que signifique ahondar esta inestabilidad en un contexto donde creo que necesitamos trabajar de manera conjunta, pensando siempre en el país, como tantas veces lo ha señalado el presidente y también lo señalan varios congresistas. Entonces no solo se trata de decirlo, sino también creo que usar de manera responsable las facultades que tenemos como Congreso. Gracias, Ruth Luque, por estar con nosotros. Me permito también, de todas maneras, añadir que dónde habría más inestabilidad en todo caso. Vamos a continuar ahora con el vocero de la bancada de Acción Popular, Elvis Vergara, para también preguntarle su opinión. ¿Cómo está usted, congresista Vergara? Preguntarle su opinión sobre Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo observa entonces estos cambios en dos ministerios? Uno que ya estaba, por supuesto, anunciado, cantado, pero el otro que precisamente tiene que ver con el exministro ya Incio, que pertenecía pues a las filas de Acción Popular y alguna controversia incluso había despertado su designación entre algunos ilustres militantes de su partido. ¿Su opinión sobre estos cambios de esta noche? Bueno, respecto al ministro de Defensa que acaba de juramentar, era muy necesario de todas maneras la juramentación del ministro ante la renuncia pues del señor que ha sido tan cuestionado, señor Ayala, por el problema de los ascensos en las Fuerzas Armadas, su manoseo irrespetuoso a este proceso de ascenso. Yo creo que era muy necesario. Yo no lo considero a Juan Carrasco una mala elección. Creo más bien que cuando estuvo, el poco tiempo que estuvo ante el Ministerio del Interior, si mal no recuerdo, ha tenido de alguna manera una participación ciertamente activa en el gabinete, ¿no? Sin embargo, sí me sorprende el cambio de ministro de la producción, ¿no? Esperemos que sea un cambio para bien, esperemos que sea un cambio para poder fortalecer el gabinete, porque lo que queremos desde el Congreso es no estar censurando, interpelando a los ministros, sino más bien lo que queremos es que haya un gabinete fortalecido y que pues haya gobernabilidad aquí en el país. Efectivamente, ha sido sorpresiva el relevo del ministro Incio. ¿Tiene usted algún tipo de información fiable, creíble sobre las razones de este cambio? No, de ninguna manera. Lo que sí tenemos que reconocer que nosotros hace ya buen tiempo atrás habíamos cursado precisamente un comunicado, un pronunciamiento como bancada, exigiéndole al presidente de la República el cambio del señor Incio por cuanto no queríamos que nos involucren como partido con un gabinete que efectivamente no es, donde nosotros no participamos, nosotros no tenemos ningún tipo de alianza con el gobierno y la presencia del señor Incio, un militante activo del partido Acción Popular, hacía pues presumir otra cosa, ¿no? Ahora, ¿no tenía derecho Incio, siendo un profesional, a poder integrar un gabinete? Era un funcionario público desde antes. Digamos, ¿cómo se entiende esa parte? Porque eso hace también difícil, de alguna manera, que las fuerzas políticas puedan conversar, ¿no? Bueno, nosotros hemos planteado a la dirigencia del partido el hecho de que el señor pueda pedir su licencia al partido o pueda de alguna manera desvincularse, porque en realidad la lectura para la población, para la sociedad es distinta, ¿no? O sea, la gente de a pie
lo que cree es lo que la prensa le dice, ¿no? Generalmente. ¿Y qué es lo que se dice? Bueno, un militante de Acción Popular está como miembro del gabinete, por lo tanto hay una alianza, ¿no? Quizás, Entonces, sí. por ahí. Sí, quizás, congresista Vergara, es hora de ir cambiando un poquito ese tipo de percepciones, porque mire usted dónde hemos terminado. De repente lo han movido a Incio precisamente a pedido de la demanda de Acción Popular. Vamos a ir viendo. Pero lo que le quería preguntar era sobre otras dos carteras controversiales. Una es la de Transportes y Comunicaciones, lo acabamos de hablar con la señora Ruth Luque, y otra la de Educación, donde están en juego, digamos, dos reformas que se supone habían alcanzado un consenso importante entre la sociedad. Una, la reforma de transportes en Lima y Callao, sobre todo, pero bueno, esto tiene pues un alcance nacional. Y la reforma de la educación, sobre todo de la carrera pública magisterial. El señor Gallardo se pronunció en contra de la designación o del concurso de nombramientos, y resulta que este fin de semana se dio un concurso donde por primera vez se han dado denuncias de filtraciones. Hay mociones de interpelación sobre la mesa contra estos dos ministros. ¿Acción Popular tiene una posición tomada? Sí, es muy lamentable lo que ha pasado. Para empezar con el examen de los docentes, hay muchos profesores que se han esforzado, buenos docentes, para poder sacar una calificación aceptable y poder tener una garantía laboral, ¿no? Que vayan a trabajar. Y yo creo que muchos de ellos quizás mereciéndolo, pero ante esa filtración muy sospechosa, por cierto, de que probablemente venga del mismo ministerio, ¿no? Por ahí se escuchan voces de que ha sido un boicot del interior, del ministerio mismo. Sin embargo, son finalmente cosas que se van a investigar, como se tienen que investigar para que se haya responsables. La interpelación que se ha presentado se va a ver el día de mañana en el Pleno, ¿no? La bancada de Acción Popular no ha tenido una decisión respecto a la interpelación del ministro de Educación. Respecto a la interpelación del ministro de Transportes, sí hemos tenido una decisión porque hemos tocado el tema ya anteriormente y se ha quedado en que como bancada pues íbamos a abstenernos de esta interpelación. De abstenerse. Así es, correcto. Ahora, bueno, ¿qué le parece la situación del secretario general de Palacio, el señor Pacheco? Incluso el propio ministro Pedro Franque ha pedido que dé un paso al costado. El señor Aníbal Torres considera también que debe renunciar. ¿Debe renunciar el señor Pacheco? Es totalmente insostenible su presencia del señor Pacheco en la Secretaría de Palacio. Es absolutamente insostenible por cuanto este señor ha sido directamente involucrado por versión de los excomandantes generales que han sido pues separados. Ha sido directamente involucrado en la presunta presión que hubo de parte del Ejecutivo para ascensos irregulares, ¿no? Nosotros como bancada, por cierto, hemos presentado una moción para que la Comisión de Defensa asuma facultades de comisión investigadora para que se le investigue no solamente al señor Pacheco, no solamente al exministro, sino también al presidente, respecto a estas presuntas irregularidades en los ascensos. Bien, muchas gracias Elvis Vergara, vocero de la bancada de Acción Popular, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos con un tema que también interesa mucho. Acabamos de hablar del tema de la carrera pública magisterial, pero el otro tema educativo que también preocupa son las insistentes, ¿no?, intentos para debilitar, si es que es así, a la SUNEDU. Hace un par de días conversábamos con Esdras Medina, presidente de la Comisión de Educación, que ha presentado en realidad un proyecto de ley que en resumen lo que busca es volver la situación de la SUNEDU a la época de la Asamblea Nacional de Rectores, es decir, cuando los rectores nombraban básicamente al superintendente. El superintendente ahora lo nombra el Ministerio de Educación y hay otros miembros del directorio que entran por concurso público. ¿Es esto conveniente? ¿No es conveniente? Vamos a conversar con el jefe de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, Osvaldo Segada.
Saludamos a Osvaldo Segarra, jefe de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU. Por supuesto, estamos pues en un momento en el cual hay mucha expectativa por el retorno presencial a clases, pero también mucha preocupación por algunos proyectos de ley presentados en el Congreso. No es la primera vez que SUNEDU de alguna manera entra, ¿no?, o es amenazado por un embate que, en mi opinión, busca, por supuesto, recortar su autonomía. SUNEDU es el ente que, para empezar, licencia, ¿no?, a las universidades, les da este piso mínimo que garantizan estándares, como repito, mínimos de calidad en nuestra enseñanza universitaria. Señor Segarra, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, encantado de estar en tu programa, Enrique, como siempre, a tu disposición en lo que consideres conveniente. A usted las gracias. El proyecto de ley presentado por el congresista Esdras Medina, a la sazón presidente de la Comisión de Educación, lo comentábamos con el propio autor hace un par de días, lo que busca en principio es, de estos 7 miembros del directorio, darle 2 a universidades privadas, 2 a universidades públicas, 1 a, me parece, al Ministerio de Educación, otro al CINEACE, otro al CONCITEC, y que entre esos 7 se nombre al presidente de SUNEDU. Es decir, las universidades como tal, de saque, ya tendrían mayoría. Ahora lo que sabemos es que hay 5 miembros del directorio que son elegidos por concurso público. Está el representante de CONCITEC y el presidente de SUNEDU, o el superintendente, mejor dicho, de SUNEDU, el presidente del directorio, lo elige pues el Ministerio de Educación. Con esta introducción, ¿es obvio que se le estaría recortando autonomía a SUNEDU o no? ¿No pasarían los supervisados a elegir al supervisor? ¿No regresaríamos al ayer? Yo creo que esta ley, este proyecto de ley, que es un anteproyecto, seguramente va a ser motivo de un análisis profundo de la Comisión de Educación, y seguramente van a pedir opiniones a diferentes actores del sistema educativo universitario, porque es importante la propuesta que está haciendo. En una aparente propuesta de querer recuperar la autonomía universitaria, que nunca la perdieron, y que esas, digamos, condiciones en las cuales profesores, digamos, incluso alumnos, incluso asociaciones de universidades presentaron ante el Tribunal Constitucional una denuncia, si se quiere llamar así, sobre esta pérdida de la autonomía universitaria. El Tribunal Constitucional hace tiempo que ha zanjado este problema y ha dado el veredicto o la sentencia de que en ningún momento se pierde la autonomía universitaria. Y somos celosos en la SUNEDU de respetar la autonomía universitaria. El respeto a la autonomía universitaria en cuanto a su libre ejercicio de la actividad académica, de su organización, de su procesos de investigación, su desarrollo, digamos, de infraestructura o también de tecnología, es potestad libre de la universidad. Nunca hemos puesto un cuestionamiento a esto. Lo que sí, digamos, el encargo que nos ha dado la ley universitaria cuando crean a la SUNEDU es que nosotros tengamos funciones principalmente como un órgano, como un organismo técnico público especializado. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos autonomía técnica, autonomía administrativa, autonomía económica, constituimos un pliego, etcétera, etcétera. Tenemos toda la potestad para hacer cumplir la ley, no que se nos antoje hacer algún otro tipo de supervisión. Simplemente nos encargamos de que las universidades, que por ley todas deberían presentarse al proceso de licenciamiento, deben reunir las condiciones básicas de calidad. Condiciones básicas mínimas de calidad. No estamos pidiendo estándares de calidad que corresponde al CINEACE. Nosotros somos, digamos, exigimos que se cumpla o evaluamos que se cumplan las condiciones básicas mínimas que debe tener. Todas estas condiciones básicas
están enmarcadas en el artículo 27 de la ley universitaria. No es que tampoco lo hayamos inventado. El artículo 27 de la ley universitaria están las condiciones básicas. La SUNEDU lo que ha hecho es desarrollar esas condiciones básicas con componentes, con indicadores y con medios de supervisión, ¿no? O de verificación. Eso es el proceso de licenciamiento. Y ese proceso de licenciamiento indudablemente ya culminó. De las 145 universidades, incluyendo algunas escuelas de posgrado, 51 lamentablemente dejaron de funcionar, porque la SUNEDU no clausura universidades. Esa es una falacia que se dice. Nosotros no clausuramos instituciones, nosotros autorizamos el funcionamiento, que si hay aquellas instituciones que van a ejercer la actividad académica deben cumplir con las condiciones básicas de calidad. Ese es un principio importante. Ahora, al punto que me pregunta, simplemente mencionar que creo que hay un poquito de falta de información o de desinformación también puede existir. Ningún organismo de regulación, los que van a ser investigados o regulados forman parte de ese organismo. Por ejemplo, para que sea claramente definido, la banca, los bancos y las empresas aseguradoras no eligen a la Superintendencia de Banca y Seguros, ni siquiera proponen a los miembros de su directorio. El sistema de OCITEL, ninguna institución de telecomunicaciones propone a Lógico, los es que miembros los regulados no pueden elegir a los reguladores, pero por eso yo le preguntaba, porque ahora ha sido muy comentada la intervención de la rectora de San Marcos en la comisión del Congreso, que dice: nosotros los rectores no queremos formar parte de SUNEDU, queremos que rectores de la universidad pública más antigua elija al superintendente. ¿Cuál es la universidad más antigua del país? San Marcos. Pero San Marcos es una de las reguladas, por más antigua y respetable que sea. ¿No se está entendiendo este concepto entre los mismos rectores? ¿Siguen pensando que su autonomía se ve afectada entonces? Yo creo que es una interpretación inadecuada de lo que hace la rectora de la Universidad de San Marcos, con todo el respeto que me merece su autoridad. Ellos no pueden elegir a los reguladores del sistema. Por esa razón, cuando dicen nosotros vamos a elegir o vamos a decidir o vamos a elegir a los representantes de las universidades públicas o privadas, están sometiendo a la persona que es elegida a dar cuenta a quienes lo han elegido. Y por lo tanto pierden totalmente autonomía. Se convertirían en jueces y partes. No podrían, digamos, cuando llegue el caso, a supervisar, fiscalizar una universidad, cuando los que van a decidir por mayoría son provenientes de estas instituciones nombradas o designadas, así sea en un proceso electoral. Y recordemos, por favor, sí, termine, por favor. Yo creo que el Consejo Directivo actualmente, a pesar de que la señora rectora dice que quienes deben conocer al interior y el exterior de las universidades, creo que le falta información. Los 7 miembros del Consejo Directivo de la SUNEDU son docentes universitarios, profesores principales, doctores, y muchos de ellos galardonados y con una amplia experiencia. Pero en el caso actual, los 5 directores son elegidos por concurso público. Por ejemplo, le digo, yo fui parte del primer consejo directivo. Nos presentamos 240 postulantes, de la cual se eligieron o se decidieron o resultaron elegidos por concurso 2 profesionales que provenían de universidades públicas. El que habla fue de la universidad privada. Esto significa que nosotros no teníamos que dar cuenta a nadie. Eso garantiza la absoluta independencia que deben tener quienes tienen que entrar en un proceso regulador. Para hablar docentes, para finalizar, uno de ellos viene de la fuente de investigación universitaria y la otro componente es
una personal que siendo docente universitario y experiencia universitaria, conoce y tiene experiencia en los sistemas de regulación a nivel del servicio público. Lo otro es el superintendente, que es el caso, ha sido designado por el ministro de Educación, a propuesta del ministro de Educación, y una resolución suprema que la firma el presidente de la República. Muy bien. Y el otro componente es el presidente de CONCITEC, que tiene asiento con voz y voto en el Consejo Directivo. Muy bien, muchas gracias. Y precisamente, nada, aclarar a propósito de la falta de información, porque el congresista Medina señaló que el exministro Ricardo Cuenca había estado en un proceso de selección de miembros de SUNEDU Perú, y él nos aclara que no, que el primero fue en el 2015 y la comisión de selección estuvo conformada, en este caso por Flavio Figalo, Fabiola León Velarde y Gustavo Yamada durante la gestión de Jaime Saavedra. Es decir, la desinformación también se multiplica y hay que hacer la corrección cuando toca. Gracias, Osvaldo Segarra, jefe de SUNEDU, por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa. Regresamos con Roque Benavides, empresario y expresidente de CONFIEP, candidato al decanato del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Miren ustedes, volvemos. Este domingo el Colegio de Ingenieros del Perú celebra sus elecciones 2022-2024 para el Consejo Departamental de Lima. Uno de los candidatos es nada menos que Roque Benavides, empresario y expresidente de la CONFIEP, a quien le damos la bienvenida como siempre esta noche. Don Roque, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, siempre muy grato estar con ustedes. Aprecio mucho esta entrevista. Bueno, a ver, interesante la plataforma que usted está presentando, porque lo que se pretende es una decanatura para el Colegio de Ingenieros de Lima que integre un poco el tema de la academia, el sector político, el sector privado, y estamos hablando de un contexto en el cual incluso los planes, pues, se me ha escapado el nombre exactamente, pero esta lista, ¿no?, de obras de infraestructura. Ingenieros para la innovación. Perfecto. Y esta lista de obras priorizadas, ¿no?, de infraestructura que había presentado, si mal no recuerdo, el gobierno de Vizcarra en este plan, que en su momento generó un consenso importante, por lo que entiendo no se ha avanzado ni siquiera al 5%. Es decir, estamos hablando de unas brechas gigantescas, estamos hablando que las obras por impuestos se han desplomado, que las APP se han desplomado y tenemos esa necesidad. ¿Qué es lo que propone Roque Benavides al respecto? Nosotros somos un grupo de ingenieros. Mucha gente me identifica con el sector empresarial y evidentemente mi actuar ha sido dentro del sector empresarial, pero mi formación es de ingeniero y toda mi vida profesional ha sido en la ingeniería. Yo he llegado a la conclusión que los proyectos se retrasan porque no hay pues ese talento de los profesionales que llamen la atención a nuestras autoridades, al sector privado, de que tenemos que avanzar mucho más rápido. Y es en ese sentido que creemos que tenemos que poner a trabajar los grandes proyectos. Y cuando hablo de grandes proyectos no estoy hablando solamente de los grandes proyectos mineros, que son muy importantes, los grandes proyectos de infraestructura, los grandes proyectos agrícolas, Chavimochic, Majes Iguas 2, las carreteras que no están terminadas. Yo he estado en estos últimos días en la zona de Cajamarca, entre Cajamarca y Hualgayoc. ¿Cómo es posible que la carretera transversal de la sierra no esté concluida en la zona de Cajamarca porque el Estado no ha sido capaz de convencer a los comuneros y a los propietarios para asfaltar por completo? Hay 4 o 5 tramos que están en tierra. Esos proyectos tienen que desarrollarse y creo yo que el Colegio de Ingenieros no ha sabido pronunciarse adecuadamente. Ustedes en la prensa no los han escuchado. Nosotros queremos, con este grupo de ingenieros que queremos servir a la ingeniería nacional, poner en la picota
estos proyectos que deben de desarrollarse. Y también, por supuesto, pronunciarnos sobre los proyectos que no se realizan o los proyectos que son trabados, como el caso de lo que ha sucedido pues, en Ayacucho, en Apumayo, y lo que ha sucedido con Antamina. Esos proyectos uno tiene que pronunciarse, y el Colegio de Ingenieros como ente técnico tiene una palabra que debe ser escuchada. Si estamos hablando de este gobierno, por decirlo de alguna manera, que todavía es un lienzo en blanco en términos de los planes de infraestructura, si bien la primera ministra, entre las políticas de gobierno, no ha destacado, priorizado el cierre de brechas, ¿dónde está la capacidad de interlocución? ¿Dónde está la plataforma de diálogo que efectivamente debería darse para una tarea que es común y un objetivo que es común, que es, como usted señala, destrabar la mayor cantidad de obras posibles? Ahora mismo la Contraloría ha cifrado estas, me parece que en 2.500, es un número impresionante, y por supuesto están, repito, ¿no? Todas estas obras que venían avanzando bien, o estas metodologías como obras por impuestos, como APP, que están completamente caídas, desaparecidas. Es así, y por eso es que a nosotros nos da la impresión, sin deseo de ser excesivamente críticos, que el Colegio de Ingenieros no se ha pronunciado. Fíjese, nosotros no queremos que el Colegio de Ingenieros termine como el Colegio de Abogados de Lima, que no ha podido ni siquiera nombrar a un representante en la organización para las elecciones. Es cierto. No puede ser. Y entonces nosotros no queremos que el Colegio de Ingenieros decaiga de esa manera. Y lo que nosotros quisiéramos es pronunciarnos en la forma más constructiva. En la ley está contemplado que el Colegio de Ingenieros puede proponer hasta leyes. Eso no quiere decir que las van a aprobar, pero creo que el Colegio de Ingenieros debe pronunciarse sobre los grandes problemas, principalmente los grandes proyectos, y sacarlos adelante. Eso es lo que va a generar que se reactive la economía y que se generen nuevos puestos de trabajo. Nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar especialmente con ingenieros jóvenes que dicen: nosotros no tenemos trabajo, el Colegio de Ingenieros, ¿qué nos ofrece? Bueno, el Colegio de Ingenieros lo que ofrece es que reactivemos la economía, que va a ser beneficiosa para todos los peruanos, pero en el caso nuestro tenemos que preocuparnos especialmente de nuestros colegiados. Y en ese sentido es pronunciarnos, pero no solo eso, sino buscar el bienestar de nuestros colegiados, ofrecerles oportunidades, ofrecerles servicios, y que los colegiados se sientan pues que están pagando el dinero que pagan por la membresía del Colegio de Ingenieros, y que eso les sirva de algo. Eso es lo que queremos hacer con este grupo de ingenieros. ¿Debería darse un impulso, digamos, profesional, por decirlo más directamente, de chamba, más directo entre los colegiados? Lo que nosotros necesitamos es poner en valor el talento peruano. No cabe la menor duda que la ley de contrataciones del Estado es un fracaso. Por eso es que estamos en convenios de gobierno a gobierno. Ajá. Pero nosotros no criticamos esos convenios. Creemos que esa es la forma de sacar las obras. Pero lo que sí tenemos es que revisar esa ley de contratación del Estado para que pueda generar más puestos de trabajo para los ingenieros peruanos. Sí queremos mucho más trabajo para esos profesionales que han sido formados en las universidades del Perú. Queremos integrarnos con las universidades, queremos que haya mucho más investigación, que haya mucho más innovación, que haya más oportunidades de prácticas profesionales para los jóvenes, y eso solamente se va a lograr echando a andar los proyectos y generando esas oportunidades de trabajo. Se están viendo estas iniciativas, Roque, como hace no mucho tiempo, ¿no? En el sentido de realmente poder conectar el tema de gremios, el tema de profesionales con el tema de la academia y, por supuesto, con el tema de la cosa pública. Esto, en parte, por supuesto, es consecuencia de la crisis política que estamos viviendo ya desde hace un tiempo, y es importante que la sociedad se pueda pronunciar al respecto y tener un papel más protagónico sobre la materia. ¿Esto cómo se conecta con la situación económica que estamos viviendo?
cómo el Perú puede aprovechar este momento, se supone, de precios altos, precisamente para el cierre de brechas, que es finalmente lo que está en el fondo de toda esta discusión. Bueno, hay precios altos que nos favorecen y precios altos que nos desfavorecen. El precio alto del petróleo seguramente no nos favorece, el precio alto del trigo y de los productos de consumo tampoco nos favorece, pero el precio de los metales nos favorece. Y como tú sabes, yo trabajo pues en el sector minero 42 años y lo que puedo decir es que hay mucha integración con muchas de las ingenierías. No es solamente la minería. La minería consume electricidad y son los ingenieros eléctricos. Consume construcción y son los ingenieros civiles y los constructores. Consume temas de medio ambiente y son los ingenieros medioambientales. Consume la metalmecánica y son los ingenieros mecánicos, electricistas. Todas las ingenierías se juntan en los proyectos mineros y nosotros, por supuesto, que nos vamos a pronunciar y me sorprende que no lo haya hecho esta directiva cuando hayan atropellos como el que ha habido en Ayacucho, de la quema de este proyecto minero, y lo que ha habido en Antamina, y lo que hay en Las Bambas, lo que hay en Uchucchacua. No, ese tipo de cosas no deben de suceder en el Perú. En el Perú tiene que haber disciplina, los proyectos tienen que desarrollarse y los proyectos tienen que estar de acuerdo a ley, y la ley la tenemos que todos respetar. En el Perú no es la ley de la selva, es la ley de los peruanos que hemos decidido vivir en sociedad. Y en ese sentido, nosotros como Colegio de Ingenieros sí nos vamos a pronunciar. Nosotros no nos vamos a quedar callados. Vamos a pronunciarnos en temas técnicos que son importantes, que generan puestos de trabajo, que generan confianza para que haya mucho más inversión. Eso es lo que necesitamos. Mucha gente me identificará con los gremios empresariales. Bueno, evidentemente yo no voy a ocultar ese sesgo, pero mi formación es absolutamente ingenieril y creo que lo que necesitamos es que haya mucho más ingeniería, mucho más talento en nuestro querido Perú. Para terminar, ¿cómo va a ser esta jornada del domingo? ¿Quiénes votan? ¿Dónde votan? ¿Va a ser virtual? ¿Va a ser presencial? ¿Ya los ingenieros están enterados correctamente de cómo se va a realizar la elección? Bueno, te agradezco mucho esa pregunta porque voy a comenzar por decir que es inconcebible que los ingenieros del Perú votemos presencialmente. Nosotros, lo primero que vamos a hacer si es que ganamos estas elecciones es convertir el voto en virtual y no presencial, porque es un absurdo en estas épocas de la era digital de que tengamos que ir a votar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por la cual yo tengo el mayor de los respetos, pero las votaciones no deberían de ser presenciales. Corremos peligro hasta por el tema del COVID. Nosotros vamos a implementar definitivamente el voto virtual no presencial. Y eso se va a realizar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nosotros estamos presentándonos como la lista número 8 para el Consejo Departamental y estamos apoyando a la lista número 1 al Colegio Nacional que preside don Jorge Alba Hurtado, ex rector de la Universidad de Ingeniería y que es un hombre a quien nosotros respetamos enormemente. También tenemos, por supuesto, en los distintos capítulos, en el de minas, electricistas, en fin, los mecánicos, la lista número 8. Así que perfecto. Nuestro número es 188. Ese es nuestro número y esperamos que los ingenieros vayan a votar y que nos den su apoyo, que vamos a saber responder a esa confianza. Yo les agradezco muchísimo por esta entrevista. Gracias, Roque Benavides. Suerte con su candidatura este fin de semana. Vamos a una pausa, regresamos.